Bienvenidos a su podcast de historia de Costa Rica. Yo soy Gabriel Cerdas Y yo soy Luis Martínez. y el día de hoy venimos a hablar de uno de los personajes históricos más importantes de Costa Rica, quien es Ricardo Jiménez Oriamuno. Para mí, uno de los expresidentes más importantes. Ocupó 3 veces el poder ejecutivo, también el legislativo, el judicial. Un legado enorme, y para eso tenemos el agrado de contar con don Iván Molina Jiménez, quien fue el escritor de este libro. Ricardo Jiménez, aquí está un poco de su legado. Importante, este libro lo pueden encontrar en las librerías de la Universidad Estatal a Distancia, de la UNED. Bastante accesible, pueden consultar. Yo básicamente llamé y dije si lo tenían y me lo guardaron. Entonces, si quieren ahondar un poco más en la figura de don Ricardo, les recomendamos este libro de don Iván Molina. Así que, don Iván, un gusto otra vez tenerlo aquí en nuestro podcast. Bueno, más bien muchas gracias a ustedes por invitarme y por ayudar pues a la difusión de este libro. Muchas gracias a usted. Antes de iniciar, recordarles las formas en que nos pueden apoyar directamente. Les recordamos nuestro juego de mesa, Historia de Costa Rica, 80 eventos históricos para jugar con toda la familia. Lo pueden obtener al número 8346-5526. Este es envíos a todo el país por Correos de Costa Rica. Y asimismo, recordarles nuestro café de Historia de Costa Rica, café de especialidad en grano molido. Lo pueden pedir igual el número 8946-5861, 8946-5861. Igual envíos a todo el país por Correos de Costa Rica. Y gracias a los miembros estamos otra vez retomando los podcasts, entonces ya otra vez están ahí activos toda la gente que nos escucha en Spotify. Agradecerles ahí la paciencia, ¿verdad? Tuvimos un lapso ahí pausado por lo de las elecciones, pero volvemos fuertes con esos temas históricos que tanto les gustan a ustedes. Y qué más que de empezar otra vez con estos podcasts, que con la figura de don Ricardo Jiménez Oriamuno. Como les decía, de mucha gente lo reconoce. Hace poco hicimos nosotros ahí también un video, y es interesante otra vez, como les decía, ver la figura, todo el legado que representa don Ricardo, em, que es tan grande, ¿verdad? Fueron 12 años que estuvo como presidente, y todo lo que estuvo como diputado y demás. Entonces aquí vamos a tratar de ver un poco de todo el legado que hizo. Así que bueno, si podemos empezar, don Iván, viendo un poco lo que es el contexto de que nace don Ricardo, que nace en el siglo XIX, y un poco de la familia, ¿verdad? Porque sabemos que ya venía de una familia un poco acomodada, ¿verdad? Con poder, de la zona de Cartago. Así que si podemos iniciar por ahí. Sí, don Ricardo nace en 1859, en febrero, es decir, él nace en el último año del gobierno de Juan Rafael Mora Porras. Este, es hijo de Jesús Jiménez, que a su vez fue también presidente de la República. Y aquí es importante señalar que don Jesús Jiménez es recordado por haber instituido la educación primaria gratuita y obligatoria, y además por haber neutralizado a los militares Blanco y Salazar, que se habían convertido en los grandes, digamos, jueces de la vida política en Costa Rica después del golpe de Estado que derrocó a Juan Rafael Mora. Entonces es importante, digamos, señalar esto, es decir, don Ricardo venía, digamos, de una familia donde el papá también había sido presidente de la República y había tenido, digamos, un papel realmente protagónico en la modelación de la institucionalidad costarricense del siglo XIX. Ahora, don Ricardo, aunque es de Cartago, don Ricardo realmente va a formar, digamos, su cultura en San José.
Él se va a graduar de bachiller en leyes en el año 1877 a los 18 años, de abogado en 1884 a los 25 años, y ya para 1899, 1889, 1890, durante la crisis política posterior a la elección de 1889, él es nombrado secretario de Estado en distintos departamentos y además canciller. Entonces tiene 31 años. Ahora, don Ricardo va a ser presidente de la República hasta 1910, es decir, cuando tiene 51 años. Entonces, aquí la pregunta que hay que hacerse es por qué un joven político que venía con una carrera ascendente tiene que esperar 20 años para llegar a la presidencia. Y la respuesta a esto tiene que ver con el hecho de que precisamente en 1890, como resultado de esa crisis institucional que sigue a la elección de 1889, llega al poder José Joaquín Rodríguez y se va a abrir un periodo autoritario de 12 años que se extiende hasta 1902. Es decir, en ese periodo, primero José Joaquín Rodríguez y luego su yerno Rafael Iglesias van a dominar la política costarricense y realmente no va a haber espacio para que otras personas puedan aspirar a la presidencia de la República. Entonces, don Ricardo sigue ocupando algunos cargos públicos en este periodo, pero son cargos menores. Realmente él vuelve, digamos, a la política de manera ya, digamos, más decidida en 1901, cuando forma parte del grupo de liberales que negocia con Rafael Iglesias la salida de Iglesias del Poder Ejecutivo. Y posteriormente, digamos, va a postularse como diputado antes de llegar a ser presidente. Como diputado, ya en 1905, él presenta un primer proyecto para reformar la ley de elecciones, que realmente no tiene mucho éxito. Y luego en 1907, 1908, también como diputado, él va a hacerse muy conocido en Costa Rica por una serie de discursos contra la United Fruit Company, que recordemos dominaba la producción bananera en el Caribe costarricense. Estos discursos en realidad le permiten a don Ricardo ya empezar, digamos, a construir capital político. Y en 1909, 1910, en esa campaña, él se va a enfrentar a Rafael Iglesias, el antiguo, digamos, presidente autoritario de Costa Rica, y gana las elecciones de primera vuelta con casi el 72% de los votos. Entonces, yo creo que aquí tenemos como un primer panorama de lo que fue, digamos, Ricardo Jiménez y su, digamos, inserción en el mundo político y hasta llegar a la presidencia. Entonces, reitero, es importante señalar que don Ricardo no llega joven a la presidencia, llega a los 51 años, en una Costa Rica en donde el promedio, la esperanza de vida, rondaba los 40 años todavía. Sí, qué curioso, porque ya viendo ese panorama, bueno, él vivió hasta los 84, era 83. Él murió en 1945. Él tenía en ese momento ya más de 80 años. Ujú. Sí, es curioso porque ya llega de maduro, ¿verdad? Me surge esta duda.
él fue presidente de la Corte anterior a ser presidente de la República. Sí, él fue presidente de la Corte por un breve periodo, durante la época de José Joaquín Rodríguez, pero él renuncia una vez que el gobierno de Rodríguez adopta un carácter autoritario. Esto es importante señalarlo porque de los políticos liberales de su época, don Ricardo fue el más consecuente con la defensa, digamos, de la democracia. Por ejemplo, cuando se da el golpe de Estado de Tinoco, de Federico Tinoco en 1917, don Ricardo fue el único de los políticos importantes de su época que ni lo aplaudió ni lo apoyó. Sí, también de Entonces, los únicos que se negó a o sea, que no participó en la Constitución de 1917. exactamente, él se mantuvo alejado, ¿verdad?, de el gobierno de Tinoco, y eso pues fue consecuente con, digamos, el hecho de que él siempre fue un demócrata, aunque en la elección de 1924 él llegó a la presidencia, por medio aparentemente de un fraude electoral que no lo cometió él, pero bueno, él sabía que no había, que las mesas que le aseguraron, digamos, el voto mayoritario de los diputados, pues ahí había algunos problemas. Y anterior, bueno, a la presidencia, ¿él ya había sido diputado o eso fue posterior? No, él había sido diputado ya en la primera década de 1900, en la década de 1900, perdón, antes de ser presidente, es decir, es siendo diputado, como decía antes, que él presente ese proyecto en 1905 de reforma electoral y en 1907, 1908 hace esos discursos contra la United Fruit Company. Es decir, ya él tenía esa experiencia como diputado Ujú. antes de ser presidente. Y fue antes, fue posterior a la primera presidencia que él fue presidente del Congreso. Eh, no recuerdo ahora exactamente las veces o la vez que él fue presidente del Congreso, pero digamos, el punto importante acá es que don Ricardo se mantuvo activo en la política costarricense prácticamente desde la década de 1900 hasta su muerte, Mm. ya fuera, digamos, que estuviera en el Congreso o, si no, simplemente como figura política pública, porque don Ricardo fue el primer político que se convirtió en un político mediático en Costa Rica. Es decir, eh, si bien, digamos, la prensa buscaba siempre como las declaraciones del presidente, diputados, secretarios de Estado, es decir, lo que son ahora ministros, ninguno de ellos tuvo una trayectoria mediática tan importante como don Ricardo, porque don Ricardo era muy buscado para hacerle entrevistas y además él escribía en la prensa con bastante frecuencia. Entonces, él siempre tuvo, digamos, un papel en la esfera pública, ya fuera que tuviera una posición política formal o que lo hiciera, digamos, como el político influyente que era. Y don Sí. Iván, una pregunta. Que Ajá. él haya estado abiertamente en muchas de sus expresiones en contra de la United Fruit Company, ¿nunca lo catalogaron de revoltoso? ¿Nunca tuvo algún problema así? Porque, bueno, lo veremos después. Con los comunistas, llamémoslo así, él llega a tener convenios. ¿O nunca a él le interesó ni siquiera formar parte de esas ideologías? Bueno, aquí tal vez hay que tener cuidado en diferenciar algunas cosas. Digamos, don Ricardo, por ejemplo, parece haber sido el líder de un movimiento estudiantil, de uno de los primeros movimientos estudiantiles
que hubo en Costa Rica en la Universidad de Santo Tomás en contra de la destitución de un profesor. Es muy interesante esto porque después don Ricardo, muchos años después, dijo, yo nunca tuve nada que ver con eso. Pero, digamos, ahí no se ha podido, digamos, confirmar completamente eso, pero pareciera que sí, que él estuvo detrás de ese movimiento, o por lo menos simpatizó con ese movimiento. En el caso de la UNITE, don Ricardo lo que hizo fue que aprovechó el contexto nacionalista y antiimperialista de la década de 1900. Recordemos que en 1898 hubo la guerra entre Estados Unidos y España, que permitió a Estados Unidos apoderarse de Cuba, las Filipinas, y otras posesiones, y eso desató en América Latina en general una tendencia antiestadounidense muy fuerte. Además, en Costa Rica había ya para esa época muchas quejas con respecto a la UNAI. Entonces, lo que hizo don Ricardo fue más bien aprovechar, por decirlo así, ese clima político para tratar de construir capital político desde el nacionalismo, digamos, antiimperialista. Pero eso fue un episodio relativamente breve, porque una vez que llegó al poder, pues don Ricardo realmente no hizo nada contra la UNAI. Y sí es importante señalar, ¿verdad?, que don Ricardo mantuvo como una posición, digamos, ambivalente con respecto a este asunto del imperialismo de Estados Unidos. Por ejemplo, en la década de 1930, el primer gobierno que reconoció al régimen genocida de Hernández Martínez en El Salvador fue el gobierno de Costa Rica con Ricardo Jiménez. Y eso en una época en la que más bien Estados Unidos se había opuesto al reconocimiento del régimen. Entonces, digamos que esta postura, digamos, nacionalista, antiimperialista de don Ricardo Jiménez a inicios de siglo parece haber sido más bien algo coyuntural en función de construir capital político para lo que él estaba pensando ya, que era lanzarse en la campaña presidencial de 1909-1910. Sí, a mí me gustaría ver tal vez un poco, porque es curioso, de la relación con Cleto González Víquez, que él fue primero presidente de 1906 a 1910 y le tuvo que entregar el poder a don Ricardo. Y ya para 1928, 1932, tuvo que volver a entregar el poder a don Ricardo, que fue electo en 1932. ¿Cómo era la relación de ellos dos? Si tenían un pensamiento muy similar, si hay escritos o algo de ellos, y si habían tal vez roces o algo por el Bueno, estilo. en realidad lo que ocurrió es que don Ricardo y don Cleto pues eran de unas edades muy similares. Don Ricardo nació, como dije antes, en 1859, don Cleto en 1858. Fueron compañeros de estudio, básicamente tuvieron como una vida paralela, con la diferencia de que don Cleto venía pues de unos orígenes mucho más humildes. Ahora, ellos básicamente mantienen, por decirlo así, como una posición común durante las reformas liberales de la década de 1880, y colaboran también, digamos, en lo que fue ese proceso de 1901 para que Rafael Iglesias dejara la presidencia. Pero poco después de eso, digamos, ellos se dividen, porque, digamos, don Cleto se convierte en, digámoslo así, el candidato presidencial de un sector liberal
más oligárquico, y don Ricardo de un sector liberal, digamos, un poco más, bueno, siempre oligárquico, pero con más, digamos, preocupaciones eh, por los sectores populares. Entonces, hay como una división ahí entre dos facciones liberales, una liderada por don Cleto y otra por don Ricardo, y la política costarricense, digamos, durante las décadas de 1920 y 1930, se convierte en una política, como usted más o menos la describía, en donde don Ricardo le pasa el poder a don Cleto y después don Cleto se lo devuelve a don Ricardo, ¿verdad? Tiempos que uno podría añorar en estos tiempos actuales, ¿verdad? Pero, digamos, ellos en general tuvieron una relación respetuosa. Digamos, don Ricardo nunca combatió realmente a don Cleto, ni don Cleto nunca combatió a don Ricardo. Y aquí, digamos, para ser justos con don Cleto, habría que decir que el primer presidente en Costa Rica en responder con algún tipo de política social a la crisis de 1930 fue Cleto González Víquez. Es decir, don Cleto inició lo que llamaríamos esa política de nuevo trato, adelantándose a Franklin Roosevelt en Estados Unidos, a Roosevelt en Estados Unidos, y luego don Ricardo la continúa. Entonces, lo que uno encuentra entre ellos dos es más bien, a pesar de sus diferencias partidistas, mucha compatibilidad, puntos de vista parecidos e incluso sincronización en lo que fueron haciendo. Bueno, de hecho hay como, no sé si será un mito o si será real, que se dice que cuando don Ricardo en 1930 queda electo diputado, él nunca ejerce para desde el Congreso no obstaculizar a don Cleto, o eso es pues, simplemente... Bueno, en realidad habría que revisar bien esos datos porque el asunto es que, digamos, la dinámica política en Costa Rica en esa época funcionaba de esta manera. Había elecciones generales, presidente, diputados, municipios, cada 4 años, y elecciones de diputados y municipios que se llamaban de medio periodo cada 2 años. Entonces, en las elecciones de medio periodo, había una multiplicación de partidos provinciales que competían obviamente por llevar gente a la Asamblea Legislativa o a las municipalidades, pero el interés principal de estos partidos y políticos era cotizarse en función de las próximas elecciones presidenciales. Es decir, mostrar que tenían, digamos, arrastre electoral para poder posicionarse mejor en la próxima elección para presidente. Entonces, lo que ocurría es que en algunas de estas elecciones de medio periodo, algunos de estos partidos locales, provinciales, perdón, a veces ponían a la cabeza de la lista de diputados figuras muy conocidas, como Ricardo Jiménez, ¿ya? Pero no porque don Ricardo, por ejemplo, fuera realmente a ser diputado, sino para el arrastre. Entonces me parece que eso fue lo que ocurrió en el 30, porque en el 30, digamos, ya don Ricardo para qué iba a ser diputado. Es decir, lo que él estaba pensando era en la elección presidencial. ¿Ya? Sí, ahora tal vez podemos ver un poco un repaso de las 3 administraciones de don Ricardo, porque como lo decíamos, fue presidente en 3 ocasiones, único presidente en haber ocupado el poder ejecutivo en 3 ocasiones. Entonces, podemos hacer un repaso en esas 3 presidencias y el legado que dejó. Sí, en realidad, digamos, don Ricardo Jiménez, y en esto se diferenció de don Cleto,
fue el gran reformador electoral de Costa Rica. Aquí es importante señalar, como dije, que don Ricardo en 1905 presenta un primer proyecto de reforma de la ley electoral que no tiene éxito. Y después de las controversiales elecciones de 1906, donde Cleto González Dique fue electo mediante un evidente fraude electoral, fue el propio don Cleto el primero, digamos, en proponer una reforma, digamos, amplia de la legislación electoral. Pero don Cleto lo hizo, digamos, mirando hacia el siglo XIX. Es decir, en Costa Rica, hasta las elecciones de 1912, las elecciones de medio periodo, las votaciones eran de 2 vueltas. No como ahora, que hay segunda vuelta, sino si ningún candidato gana la primera vuelta con el 40%, sino de una manera diferente. En la primera vuelta, los ciudadanos votaban por electores. Y en la segunda, estos electores votaban por el presidente de la República, los diputados y los regidores de las municipalidades. Entonces, realmente era un sistema que venía del siglo XIX y don Ricardo en este sentido va a promover una ruptura fundamental al modernizar el sistema electoral. Una vez que él llega al poder en 1910, él promueve la aprobación del voto directo, que se aprueba en 1913 y cambia completamente las reglas del juego político electoral en Costa Rica. Antes del voto directo, lo que hacían los partidos era que la campaña, digamos, electoral fuera de San José la llevaba a cabo básicamente los que eran, digamos, electores, probables electores de segundo grado, ¿ya? Pero una vez que eso desaparece y entra en vigor el voto directo, entonces los candidatos ahora, por primera vez, los candidatos a la presidencia de la República, tienen que recorrer todo el país. Hay una famosa caricatura de 1913, de la elección de la campaña 1913-1914, donde se ve a los candidatos de entonces, que eran otra vez Rafael Iglesias, el doctor Durán y Máximo Fernández, sudando a chorros, recorriendo a todo el país para llevar su mensaje, porque ya no tenían electores de segundo grado que hicieran ese trabajo. Entonces, esa es, digamos, la primera gran reforma electoral de don Ricardo en su primera administración. En su segunda administración, don Ricardo va a continuar, digamos, con su proyecto de reforma electoral y ahora él apuesta más bien por una modernización fundamental que es el voto secreto. Es decir, noten ustedes cómo lo que don Ricardo procura son reformas electorales, no para empoderar a los partidos, como algunos quieren hacer ahora en Costa Rica, sino reformas electorales para empoderar al electorado. Entonces, la reforma que él propone en su segunda administración es el voto secreto. Entonces, ya los partidos en el Congreso, incluyendo su propio partido, están todos muy nerviosos. Entonces le dicen a don Ricardo, ya, don Ricardo, es que es imposible. ¿Cómo va a tener la gente una identificación con fotografía? O sea, se llevarían años para que todo el mundo tenga una identificación con fotografía para poder ir a votar. Entonces don Ricardo le responde, vean, de lo que se trata es de tomar
una fotografía pequeña para el documento de identidad, no de hacer retratos al óleo de cada elector para colgarlo en las salas del Museo del Prado. Y así, digamos, con ese tipo de respuestas, ¿verdad? A veces muy sarcásticas, él logra aprobar en un primer momento el voto secreto, pero con un problema. Los partidos a último minuto pasan un cambio en la ley para que las papeletas para votar las den los partidos. Entonces, digamos, lo del voto secreto era puro cuento, porque los que iban a dar las papeletas eran los partidos. Entonces, don Ricardo básicamente lo que hace es que rechaza ese cambio y obliga a revisar otra vez toda la ley hasta que en 1927 se aprueba ya el voto secreto, encargándose el Estado de entregar las papeletas. Entonces, este es, digamos, el segundo gran aporte de don Ricardo como reformador electoral. En la última administración de don Ricardo, hubo una reforma electoral que él realmente no apoyó, pero no combatió, que fue el voto obligatorio, que se aprobó por parte de algunos políticos, digamos, tratando de combatir el abstencionismo que beneficiaba a los comunistas. Pero don Ricardo ahí pues realmente no apoyó mucho esa reforma. En su tercera administración, lo que sí hizo don Ricardo, y fue una contribución fundamental desde el punto de vista institucional, fue oponerse a la ilegalización del Partido Comunista de Costa Rica. Es decir, cuando la Iglesia Católica pedía a gritos ilegalizar a los comunistas, cuando la oligarquía pedía a gritos ilegalizar a los comunistas, don Ricardo lo que les dijo es, vean, si el país quiere hacerse comunista, yo no puedo hacer nada. Los que pueden hacer algo son ustedes. Alisten sus partidos y combatan a los comunistas. Y una vez que los comunistas ganan sus primeros regidores y sus primeros diputados, estos mismos grupos anticomunistas empiezan a presentar demandas de nulidad para tratar de anular, digamos, esas mesas y que los comunistas no tengan representación. Y el que defiende a los comunistas es don Ricardo. De hecho, los propios comunistas presentan una demanda de nulidad para obtener en 1932 un segundo regidor en San José, y quienes ven la demanda de los comunistas la rechazan. Entonces los comunistas apelan ante la autoridad superior. En esa época la autoridad superior en asuntos electorales era el presidente de la República. Entonces don Ricardo, como abogado, estudia el caso y resuelve a favor de los comunistas. Entonces, don Ricardo, digamos, jugó un papel en relación con los comunistas que tuvo como dos caras. Por un lado, él trató, digamos, de adoptar una política represiva cuando los comunistas, por ejemplo, hacían protestas públicas. Pero, por otro lado, si se mantenían en la línea puramente institucional y legal, los apoyaba. Y esa misma política la adoptó en relación con la huelga bananera de 1934. En el 34, la oligarquía, la United Fruit Company, los grandes medios de comunicación le pedían a don Ricardo que enviara el ejército a reprimir a los huelguistas. Y lo que hizo don Ricardo fue negociar con los comunistas. Entonces, mientras en El Salvador, por ejemplo, un levantamiento comunista como el de 1932
terminó en una matanza con miles y miles de muertos en Costa Rica, en la huelga bananera de 1934, hubo como 2 o 3 heridos de bala nada más. Y la huelga, digamos, se resolvió de una manera más o menos pacífica al final. Es decir, ayudando más bien a fortalecer una institucionalidad costarricense favorable a la política social que durante mucho tiempo pues hizo a Costa Rica diferente del resto de América Central y que hoy está, como decimos en este país, en alitas de cucaracha. Sí, y dale vos, Luis. No, no, justo eso quería también preguntar, porque eh, a don Ricardo, algunas personas lo recuerdan como una persona de mano dura. De hecho, hay un evento como en una minera, en la que me parece que también hay una huelga y tal, pero en realidad don Ricardo siempre fue como muy pacífico en ese sentido. Ya en esos tiempos se olía o ya se oían las voces de quitar el ejército. ¿Don Ricardo mencionó algo sobre eso alguna vez o no hay nada, o hay algo que no? Sí, aquí es importante señalar que don Ricardo me parece que fue en algún momento, no recuerdo bien cuándo, él estuvo preso en un cuartel que se ubicaba donde está la escuela Juan Rafael Mora, en San José. Y entonces, no recuerdo bien si fue en su primera o segunda administración, creo que fue en la segunda, don Ricardo convirtió ese cuartel en una escuela. Entonces, don Ricardo, digamos, fue el primero en liderar lo que sería esta práctica de convertir instalaciones militares más bien en instalaciones al servicio de la educación y la cultura, lo que luego va a ocurrir con el cuartel Buenavista después de la Guerra Civil del 48. Es decir, José Figueres no fue el que inició eso, fue don Ricardo. Ahora, don Ricardo, que yo conozca, nunca se pronunció abiertamente a favor de la abolición del ejército, pero él era básicamente un presidente que tenía una muy clara vocación civil, ¿verdad? Y trató siempre de gobernar más por el convencimiento que mediante el uso de la fuerza. Aquí también, digamos, en la segunda administración, él creó el Banco Crédito Hipotecario y el Banco Nacional de Seguros. También se Exactamente. creó. Ajá. Perdón, el Banco de Seguros, que es hoy el Instituto Nacional de Seguros, es una de las creaciones de don Ricardo. Y si don Ricardo se levantara de su tumba y viera lo que quieren hacer con el instituto hoy en día, pues temblaría Costa Rica de lo que él podría decir. Y también se construyó el Estadio Nacional, bueno, el antiguo, ¿verdad? Y también el Ministerio de Salud. Sí, aquí tal vez habría que señalar que, digamos, y esto es importante aclararlo, tanto para el pasado como para el presente. Los neoliberales en Costa Rica suelen presentarse a sí mismos como herederos de los liberales, y eso es completamente falso. Los neoliberales no tienen nada que ver con los liberales. Los liberales costarricenses eran gente que creían en la intervención estatal. O sea, consideraban que la intervención estatal era necesaria y fundamental. O sea, los liberales costarricenses fueron los que hicieron la gran reforma educativa de 1886 y luego, cuando regresan al poder ya en la década de 1900, son los que van a impulsar de manera sistemática las políticas de salud y
también las primeras políticas en el ámbito de las relaciones laborales. ¿Ya? Entonces, tanto don Cleto como don Ricardo jugaron un papel central en esa orientación social de la democracia costarricense. Entonces, cuando un neoliberal dice que él es heredero de los liberales o que son liberales en política, no les crean, por favor. Esta gente neoliberal no tiene absolutamente nada que ver con gente decente como don Ricardo y don Cleto, que era gente realmente preocupada por el bienestar de este país. Era como nos decía Ocean Castillo, que ellos tenían el pensamiento de orden y progreso. Ese era como el bastión de ellos. También, bueno, en la primera administración a él le tocó reconstruir Cartago luego del terremoto de Santa Mónica de 1910, justo Exactamente. unos días después de haber tomado el poder. Sí, digamos, a don Ricardo pues le tocó una situación, digamos, muy complicada con eso del terremoto, ¿verdad? Pero digamos, su visión siempre fue una visión en la que el Estado tenía que jugar un papel importante en distintos procesos, digamos, este, económicos y sociales de la sociedad costarricense. O sea, esto de un Estado liberal que nada más dejaba hacer y dejaba pasar, eso nunca fue cierto. O un Estado que se limitaba al orden y al progreso, no. Este era un Estado que intervenía para mejorar la distribución de la riqueza y para abrir oportunidades. Mm. Y Y también, algo bueno, que dale. también por ahí me gustaría preguntar es que, bueno, sobre esta misma línea, él termina el tren al Pacífico y desarrolla el muelle Punta Arenas. Y siempre que he leído de don Ricardo, siempre aparece como Punta Arenas ahí. ¿Alguna cosa en especial o simplemente él veía ese punto como un punto de desarrollo para el país o algo en especial, algún negocio que tuviera don Ricardo ahí o no? No que yo sepa, digamos, don Ricardo tenía pues algunas fincas en la zona de Esparza, pero digamos, yo no conozco que haya habido ninguna acusación contra don Ricardo por tratar, digamos, de aprovechar recursos públicos en su favor. Lo que sí es importante señalar acá es que cuando se crea el ferrocarril al Pacífico, se crea como un ferrocarril del Estado, ¿ya? En contraste con lo que había sido el llamado ferrocarril Atlántico, que queda en manos del capital extranjero, ¿verdad? Entonces aquí vemos también que el nacionalismo económico de estos liberales también se concretó no necesariamente en términos de luchar contra el capital extranjero de manera abierta, pero sí construyendo proyectos en la línea del nacionalismo económico, ¿ya? Que es muy importante, ¿verdad? Y que muestra de nuevo cuán lejos están estos liberales de los neoliberales nuestros. Bueno, también don Ricardo, de hecho, me corrige si estoy mal, él crea el banco Crédito Agrícola, ¿verdad? Me parece, o lo que es como la idea de un banco agrícola, que para ser una Eh, persona de tanto porque a ver, don Ricardo era, pues, nació millonario, o sea, era una persona muy adinerada, pero que tenía cierto afín por la parte agrícola. Sí, pero digamos, don Ricardo no era realmente parte como del sector más rico de la oligarquía. Este, digamos, sus negocios más bien tenían que ver con la actividad ganadera, de leche. Ahora, en relación con lo que es la cuestión del crédito, aquí lo que es importante es señalar que desde inicios del siglo XX empezó a desarrollarse, digamos, una presión entre los pequeños y medianos productores de café para
tener mejores condiciones en su trato con los beneficiadores, y tener mejores condiciones de crédito. El primero que trató de regular eso fue don Alfredo González Flores, y en parte eso le costó el golpe de Estado. Pero, digamos, don Alfredo dejó sembrada, digámoslo así, que otros presidentes van a recuperar con las juntas rurales de crédito y el banco hipotecario también. Entonces, yo aquí esto lo vería más bien como parte de un proyecto común de este grupo, digamos, de políticos neoliberales, liberales, socialmente sensibles, frente a la problemática social, ¿verdad? De hecho, hay que recordar que es en el periodo, digamos, de la crisis del 30 en Costa Rica, entre los gobiernos de don Cleto y don Ricardo, cuando en Costa Rica empieza a funcionar la Oficina Técnica del Trabajo, o sea, el antecedente del Ministerio de Trabajo, y luego también la Oficina del Café, que va a regular las relaciones entre pequeños y medianos productores y los grandes beneficiadores y exportadores de café. Es decir, aquí, digamos, yo no sería, o sea, no destacaría únicamente la figura de don Ricardo, sino también la figura de don Cleto, porque me parece que ahí ellos compartieron una visión común de que era necesaria la intervención del Estado para empezar a abordar la problemática social. ¿Y él se manifestó de alguna forma con lo de las garantías sociales? Sí, aquí es interesante señalar que don Ricardo se opuso a la candidatura de Rafael Ángel Calderón Guardia. De hecho, don Ricardo intentó lanzarse una vez más a la presidencia en 1939. En ese momento él tenía, 1939. En ese momento él ya tenía más de 80 años, pero no le resultó. Ahora, la razón por la que él se oponía a Calderón Guardia es porque él veía en Calderón Guardia un político dispuesto a anular parte de las reformas liberales para beneficiar a la Iglesia Católica. Y efectivamente así ocurrió. Entonces, don Ricardo, durante el periodo de 1940 a 1943, él en general se manifestó en contra de la reforma social de Calderón Guardia y también de las garantías sociales, pero mucho de eso se explica por el vínculo del gobierno de Calderón con la Iglesia Católica. Ahora, un hecho muy poco conocido es que cuando Picado gana la presidencia en 1944, Teodoro Picado, y los grupos de oposición denuncian que Picado ganó por fraude, don Ricardo sale defendiendo la legitimidad de la elección de Teodoro Picado. Es decir, ahí don Ricardo, en la etapa ya final de su vida, terminó alineándose con quienes habían impulsado la más importante reforma social de Costa Rica y una de las más importantes de América Latina. ¿Qué habría pasado? ¿Cuál habría sido la actitud de don Ricardo, por ejemplo, con lo que pasó después de su muerte? Eso es algo que solo podemos especular, ¿verdad? Pero don Ricardo, antes de morir, estaba, como diríamos algunos historiadores, del lado correcto de la historia.
con la reforma social y en contra de quienes querían eliminarla. O sea, si don Ricardo se levantara de la tumba hoy, pues probablemente también estaría del lado correcto de la historia y en contra de quien ya sabemos. Es curioso también porque él fue nombrado benemérito de la patria en 1942. En vida. Normalmente, bueno, antes se hacía así, ¿verdad? En vida Ajá. los podían nombrar. Eso obedeció a algo, porque en ese momento, bueno, casi todo el Congreso, me imagino que era el Partido Republicano, ¿verdad? Entonces Sí, tal vez fue por eso. eso fue, perdón, eso fue como un intento del Partido Republicano Nacional de tratar de, digamos, ganar el apoyo de don Ricardo, pero don Ricardo, digamos, no era proclive, a diferencia de Donald Trump, a este tipo de agasajos, Sí. ¿ya? Entonces, más bien, él siguió militando en las filas de la oposición hasta que cambió al final, una vez que se convenció de la importancia, ¿verdad?, de la reforma social que estaba impulsando Calderón con el apoyo de la iglesia y los comunistas. Bueno, y falleció el 4 de enero de 1945 a los 85 años de edad. Y en ese Que él de hecho él momento pide era. que no le hagan funeral de estado, me parece, ¿verdad? Él dice que no quiere que le hagan nada, que, que lo hagan Hay sencillito. una frase muy bonita, ahorita la busco, hay una frase muy bonita. También sí, si podemos hablar un poco de eso, porque también, bueno, hay historias, a él le decían el brujo del Irazú, ¿por qué le decían así? Pues, si era porque era de Sí, Cartago. sí, sí, don Iván, eso es algo que quería preguntarle porque yo sé que usted habrá leído pues no solo lo que los historiadores o las personas, sino me imagino que muchísimos relatos sobre don Ricardo. Eso. ¿Cómo era en realidad don Ricardo? ¿Cómo era? Pues, porque incluso me parece que en alguna vez leí algo que usted escribió sobre el día a día de don Ricardo. ¿Cómo escribiría usted que ha leído tanto sobre don Ricardo al señor? Bueno, don Ricardo era primero un político muy habilidoso. Realmente él conocía muy bien, digamos, la política, conocía muy bien, digamos, al electorado costarricense. Es decir, él sabía llegarle, sabía manejar la prensa. Es decir, él sabía realmente cómo lograr, digamos, mantener una presencia mediática permanente y que la prensa jugara básicamente a su favor. Este, También, digamos, en momentos clave de la historia de Costa Rica, él supo tomar la decisión correcta, es decir, era un hombre inteligente, culto, este, irónico, ¿verdad? En su forma de tratar. Hay que recordar siempre aquella frase de don Ricardo, este, decía después de una elección que él había ganado, cuando se termina una construcción, lo primero que uno hace es quitar los andamios. Y es una frase que tal vez si doña Laura Fernández escucha este programa, le haría bien ponerle atención. Entonces, don Ricardo, digamos, ser una persona realmente muy fuera de serie como político. Ahora, tampoco hay, digamos, como que eh, perder de vista, y hay también algunas cuestiones, digamos, que pueden merecer crítica en relación con sus actuaciones. En mi opinión, digamos, quizá dos de los aspectos más controversiales de don Ricardo son su elección de 1924, que fue una elección hecha por el Congreso sobre la base de lo que aparentemente fue un fraude electoral en unas mesas de Heredia. Don Ricardo, digamos, no tuvo que ver nada con el fraude. Aquí eso es importante aclararlo, pero él sabía de que eso había ocurrido. Ujú. Y el otro hecho que a mí me parece también pues, muy controversial en lo de don Ricardo es lo de haber reconocido el gobierno genocida
de Maximiliano Hernández Martínez. Ahora, hay también otro aspecto de don Ricardo que es importante mencionar, que es la cuestión del voto femenino y que nos muestra muy bien, digamos, como los límites de un político en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XIX. Don Ricardo, me parece, estaba convencido de que era necesario aprobar el voto femenino. O sea, él creía en eso. Pero él también tenía muy claro que aprobar el voto femenino implicaba duplicar el tamaño del electorado e incrementar los márgenes de incertidumbre. Y el electorado que él manejaba y que él sabía manejar era un electorado masculino. O sea, iba él a poder manejar bien ese electorado femenino. Entonces, en 1900, durante su segunda administración, del 24 al 28, cuando don Ricardo plantea el voto secreto, él plantea también el voto femenino. Y entonces, cuando los diputados básicamente se rebelan contra esa doble reforma, lo que él hace es decir, después de haber entusiasmado a la Liga Feminista, vean, está bien, yo quito el voto femenino, pero me aprueban el secreto. Luego, en la década de 1930, que se vuelve a plantear el voto femenino, él más bien se manifiesta en contra. Entonces, don Ricardo, digamos, en ese sentido siempre fue ambivalente y sería completamente comprensible que las feministas, digamos, pues no lo tuvieran, digámoslo así, en su lista de presidentes preferidos. Pero, digamos, sí es claro, ¿verdad? Que él por lo menos sí creía en eso, pero estaba también como muy consciente del costo que podía tener para él como político esa reforma electoral de darle el voto a las mujeres. Y esto de que le llamaban el brujo del Irazú es porque era de Cartago, por su Me pensamiento parece que, liberal. me parece que eso era básicamente por el hecho de su habilidad política. Es decir, don Ricardo fue una persona que supo escoger muy bien sus gabinetes y luego supo, digamos, cómo tratar con el Congreso. Y para darles a ustedes, digamos, para resaltar esto, digamos, los diputados en 1913, perdón, en la primera administración de don Ricardo, no querían aprobar el voto directo, pero don Ricardo los convenció. O en la segunda administración no querían aprobar el voto secreto y don Ricardo los llevó hacia eso. En la tercera administración, todos le pedían que ilegalizara a los comunistas y lo que hizo don Ricardo fue integrar al Partido Comunista en el sistema político con tanta fuerza y legitimidad que cuando llegó León Cortés, que era profundamente anticomunista, don León ni siquiera se le ocurrió ilegalizar el partido. ¿Ya? Entonces, don Ricardo en eso fue siempre muy habilidoso, era, digamos, muy ingenioso en sus respuestas, desarmaba muy fácilmente a sus adversarios. Entonces, en ese sentido, lo del brujo el Irazú es un apodo muy bien puesto. Sí, porque también hay historias ahí que cuentan que un campesino le fue, creo que fue a Ricardo, fue a Cleto, no sé, que le fue a reclamar que el tren había matado un ganado, no sé si eso fue con don Ricardo, y él le contestó que quién se le metió a quién, ¿verdad? O que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café, creo que eso lo dijo don Ricardo. ¿Eso es Sí, cierto?
Sí, de las frases de don Ricardo, a mí la que más me gusta es lo que él le dijo a un miembro de mesa que trató de poner a don Ricardo en problemas. Eso ocurrió para la elección de 1914, cuando ya estaba el voto secreto, el voto directo en vigor. Un miembro de mesa le manda un telegrama a don Ricardo y le dice, vea, aquí tengo una persona que dice que es combatiente de la guerra de 1856, pero es muy pobre. Entonces, ¿puede o no puede votar? Aquí es importante aclarar que la ley electoral en Costa Rica en esa época decía que para poder ser ciudadano, una persona tenía que poder mantenerse de acuerdo a su estado. Entonces se prestaba para cierta ambigüedad. Es decir, porque ¿qué es mantenerse de acuerdo a su estado? En general eso nunca se aplicó, de manera que los pobres siempre votaron, como queda registrado en los altos niveles de participación electoral en esa época, por ejemplo, en la elección de 1913, perdón, fue la elección, la primera elección con voto directo, la participación fue superior al 80%. Entonces, este miembro de mesa le hace esa pregunta a don Ricardo con toda la mala intención de ponerlo en un aprieto. Entonces, don Ricardo le contesta, vea, si yo fuera esa persona y usted me hace, me pregunta por mis bienes, yo le enseñaría la medalla que me dieron por ser un excombatiente de la guerra del 56. Y si usted me pregunta que si solo tengo esa laja, yo entonces me descubriría la espalda para mostrarle la herida que tengo ahí. Y al final le dice al miembro de mesa, sean otros, señor, los que le respondan su pregunta. Esa cita sí es legítima de don Ricardo, está en un telegrama que él mandó, o sea, no es cuento. Y muestra muy bien lo que era don Ricardo en términos de cómo él reconocía, digamos, la participación popular en la formación de este país que se llama Costa Rica. O sea, en vez de tomar partido por ese miembro de mesa que quería excluir a ese pobre hombre del derecho al voto, don Ricardo básicamente lo que hizo fue recordar que los pobres han sido los que principalmente han construido este país y lo han defendido cuando ha sido necesario. Aquí para decir la frase esa que él dijo de 3 años antes de fallecer, que fue en la tribuna el 27 de junio de 1942. Dice así, cuando mi vida acabe no deseo honras sobre mi cuerpo, no quiero discursos junto a mi tumba, y en vez de las notas del duelo de la patria, prefiero el rumor de la tierra generosa y buena que tanto he querido y admirado, cayendo sobre mis despojos y dándome asilo y olvido eternos. Eso fue 3 años antes de fallecer. Y sí, no, más bien muchas gracias, don Iván. Pudimos ver un poco de la trayectoria y el legado que ha dejado don Ricardo. Los restos de don Ricardo están en el cementerio general. Bueno, sinceramente yo nunca me hice esa pregunta dónde estaban los restos, pero imagino que debe ser fácil, digamos, ver dónde están. Bueno, más bien muchísimas gracias a ustedes por la invitación para estar en este programa, ¿verdad? Y ha sido un gusto compartir, digamos, esta conversación sobre don Ricardo. No, muchas gracias a usted por el tiempo y agradecerle a toda la Recordar audiencia. el libro, porfa, porque la verdad es que ese Sí. libro muy, muy bueno. Esto es una serie interesante que... ¿Este libro cuándo salió, don Iván? Este libro salió, me parece, fue en el año 2009
porque si bien, digamos, ya existía un libro sobre don Ricardo, que era el de Eugenio Rodríguez, Los días de don Ricardo, Ajá. pues a la UNED le pareció interesante tener un libro que recuperara otras dimensiones que no estaban en el libro de don Eugenio. Sí. Y eso fue pues lo que yo traté de hacer en ese libro, al recuperar el papel de él como reformador electoral, como, digamos, aliado de los comunistas, como gran protagonista mediático, ¿verdad? Entre otras facetas que no se habían visto debidamente. Sí, esto es de esta serie, quién fue y qué hizo. No sé si todavía está vigente, ¿verdad? Y todavía la UNED sigue sacando estos libros, pero son muy Creo que sí, creo que interesantes. la UNED todavía la tiene. Este, por ejemplo, es el número 30. Yo tengo algunos ahí ya más antiguos, otros personajes, pero muy recomendado. Pueden consultar en la UNED para si quieren expandirse un poco más en lo que hablamos hoy. Y otra vez más, agradecerle, don Iván, por el tiempo. Agradecerle a toda la gente que se quedó viendo este episodio. Recordarles que se pueden hacer miembros en nuestro canal de YouTube, así nos apoyan, como también nos pueden apoyar comprando nuestro juego de mesa al 83465526 y nuestro café también de especialidad que lo pueden obtener al número en pantalla, que ahí está el 89465861. Todo esto son maneras de apoyarnos este contenido, este esfuerzo que hacemos de divulgar la historia de Costa Rica. Y sin más, agradecerles de nuevo y nos vemos con un siguiente episodio del podcast de Historia de Costa Rica. Chao, gracias. Chao. Bueno, chao. Hasta luego.